esta conferencia una semana que vamos a tener, bueno, desde hoy hasta el día 27, sobre el fenómeno del teatro independiente en España, desde 1962 a 1980. Esta, bueno, es la inauguración de las jornadas, pero se enmarca dentro de un proyecto mucho mayor, a 3 años, y es un trabajo en red de distintas instituciones. El Reina Sofía, que lo acogemos este año, el Centro de Documentación Teatral del INAEM, el Centro de Documentación de Teatro de Andalucía y el Institut del Teatre de Barcelona. Este proyecto tiene dos vertientes, una vertiente más de investigación y que se va a recoger a través de la web, que ahora, bueno, Julio les va a presentar, y otra vertiente de actividad pública, que es la que inauguramos aquí en el museo. Voy a dar paso a Julio, que es el director del Centro de Documentación del INAEM, para que haga un poco el contexto del trabajo de la web. Buenas noches. Decíamos esta mañana todos que hacía más de 15 años que los 3 centros no se reunían para compartir una iniciativa conjunta. Entonces, hoy hemos salvado este escalón, o esta laguna que hemos experimentado durante tanto tiempo, y eso para nosotros es un motivo, para todos, debe ser un motivo de contento. O sea, el volver a juntarnos. Y además, doble motivo de satisfacción si además el motivo, la causa que genera el haberse juntado es hacer algo que yo creo que era, imprescindible, y es intentar reparar una injusticia. La injusticia se refiere al tratamiento que el teatro independiente ha recibido, en cierta medida, de los investigadores, de los historiadores, porque, hombre, el teatro independiente ha sido un fenómeno de gran relevancia, que efectivamente quizá por no crecer en situaciones ideales, me refiero al clima político y social, pues germinó con escasa normalidad. Y claro, eso llevó aparejado algo que a nosotros, digo, como documentalistas y como investigadores, nos ha preocupado. Y es que en aquel tiempo, pues la presencia, la información objetiva sobre el teatro independiente fue muy escasa, tanto en la prensa como, eran muy pocos los periódicos que se hacían eco de este movimiento, como del material audiovisual, me refiero a carteles, fotografías, qué no decir ya de los Super 8 que buscamos como locos. Y también, de forma derivada, la bibliografía, que ha sido una bibliografía menguada también sobre ellos, salvo algunas excepciones muy honrosas, como fueron algunas pocas revistas que se dedicaron a seguir el fenómeno. Yo creo que, merecía, como digo, la pena y era obligado a hacer este esfuerzo en 3 frentes: en el frente de la investigación, como decía ahora Natalia, en el frente de la captación de fuentes y también en el de la difusión. Para ello, precisamente, y en ese nivel de difusión, hemos considerado pertinente, oportuno y hoy también imprescindible elaborar entre todos una página web, que es la que tienen ustedes ahí en estos momentos y que José Ramón Fernández está, por la que está navegando un poco. Así, muy en breve, diría simplemente sobre la web que, aparte de su contenido relacionado propiamente con la investigación y la documentación, la web es de alguna manera el punto de convergencia informativa sobre el proyecto. Es decir, el portal se articula
en dos bloques temáticos, uno que explica, habla sobre el proyecto, cómo surgió, quiénes son las entidades que lo impulsamos, también una agenda donde se exponen las actividades que se llevarán a cabo. Por cierto, estas actividades serán emitidas en streaming, ¿verdad?, para que puedan ser contempladas, en fin, por quienes no están cerca precisamente de nosotros. El portal, digo, lleva ese primer bloque en el que figuran las actividades y luego los documentos que se vayan generando precisamente a raíz de la práctica de esas actividades, ¿verdad? Es decir, todo lo que vaya generando el propio proyecto. Todo ello precedido de una espléndida presentación que ha hecho para la página Alberto Fernández Torres. El segundo bloque se articula por secciones y, en fin, es la parte que podríamos considerar el análisis del teatro independiente, contenidos de análisis del teatro independiente como fenómeno teatral, ¿no? Sucesivamente se hace un recorrido por los grupos, por los espectáculos, por las voces de los protagonistas, por los espacios, por los festivales, así como también hay una selección de fuentes bibliográficas que pueden ser completadas a través de los enlaces a las instituciones participantes. Quiero decir sobre todo dos cosas para terminar. Una, que la web es un espacio dinámico, que nadie juzgue la web por el estado en el que hoy se encuentra, que sin duda es, en fin, todavía bastante primario, por cuanto faltan todavía por incorporar muchísimos contenidos que a lo largo de estos 3 años se irán sumándose, ¿verdad? Quiero decir que hoy por hoy pues hay, lo que decía, 25 compañías, 15 espectáculos, pero poquito a poco aparecerán las fichas de muchos más espectáculos, de muchos más grupos y también perfilando los espacios, etcétera, etcétera. Todo ello para que, en fin, tanto los profesionales como los estudiosos, como los aficionados incluso, pues podamos acercarnos un poquito mejor al teatro independiente. Y una última cosa, hay una pestaña en el bloque del proyecto que se llama, la última, que se llama Ayúdanos, ¿verdad? Esa pestaña va a permitir a todos cuantos dispongan de materiales sobre el tema, mediante cesión o donación, compartir esas fuentes como un lugar de encuentro, compartir esas fuentes a través de la web. Les puedo asegurar que el procedimiento es útil, ya ha empezado de hecho a dar sus frutos y dará muchos más, ¿verdad? Y todo eso va a ocurrir gracias a la generosidad de quienes, en sintonía con la labor de las instituciones aquí representadas, pues intentamos oponernos a la fagocitación de la memoria que con demasiada frecuencia ha sido una de las principales taras del teatro español. Así que gracias a todos y suerte en esta común tarea. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Lola Vargas Zúñiga y soy la directora del Centro de Documentación de Artes Escénicas de Andalucía. Nuestro centro, desde sus inicios, nace muy vinculado al teatro independiente, tanto por los fondos que lo conformaron desde el principio, como por el interés que este fenómeno tiene en nuestra comunidad. Con lo cual, cuando el Reina Sofía se pone en contacto con nosotros, a indicaciones de Julio Huélamo, mi colega, pues nos pareció que es lo que teníamos que hacer, estar aquí y ayudar en lo posible. Ya nosotros en el año 2009 hicimos una primera exposición después de una serie de trabajos que llevamos a cabo sobre teatro independiente. Y fuimos conscientes desde el principio que faltaba mucho por hacer, con lo cual esta iniciativa la verdad es que nos vino al pelo. Además de que era para nosotros un honor y una satisfacción el colaborar con el Reina Sofía, con el Instituto del Teatro de Barcelona
y con el Centro de Documentación Teatral de Madrid. Por tanto, yo quería incidir simplemente en que este es un proyecto abierto, un proyecto de inicio. No están todos los que son ni son todos los que están. Creo que es un trabajo que tenemos que hacer entre todos. Desde el principio se planteó la necesidad de hacer 3 jornadas. Una, como ha dicho Natalia, es aquí en Madrid, las presentes que comienzan hoy. Otra va a ser en Barcelona y otra se pensó que en el 2017, no sabemos si lo adelantaremos a otoño del 2016, será en Sevilla. La elección de temas y ponentes para las conferencias han sido muy arduas, tanto por los diferentes aspectos que había que tratar como los profesionales y los investigadores que tanto han estudiado este tema. Entonces, bueno, pues se ha tomado una serie de lecciones que os quiero presentar. En primer lugar, en estos días se iniciarán las conferencias con Eduardo Pérez Rasilla, que es profesor de literatura española en la Universidad Carlos III, que nos dará una primera conferencia que se llama Aproximaciones al teatro independiente en España, que es hoy mismo a continuación. Otra conferencia tendrá lugar el miércoles a cargo de Berta Muñoz, que trata un tema, para mi manera de ver, muy interesante, que hablará sobre la censura, cómo un sistema tan pétreo tuvo grietas por las que se escaparon pues, esos destellos democráticos que fueron pues, esas actuaciones del teatro independiente. Pedro G. Romero, que es un artista y teórico muy vinculado a esta casa, dará una conferencia que lleva por título «Sácame del teatro, desbordamientos de un teatro sin teatro». Esta conferencia tendrá lugar el jueves 26 de noviembre. Y finalmente, el viernes 27, cerrarán las conferencias César de Vicente, que basándose en la documentación audiovisual recuperada por el Centro de Documentación Teatral, analizará las condiciones artísticas y las condiciones en que se dieron las actuaciones de estos grupos. Para mí, no sé, creo que los hechos hablarán por sí mismos y espero que sean interesantes estos días, estas conferencias y estas jornadas. Paso la palabra a mi colega Mercè, del Instituto del Teatro de Barcelona. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Mercè Saumell, del Instituto del Teatro de la Diputación de Barcelona. Dirijo servicios culturales, de los cuales también depende el Centro de Documentación y el Museo de Artes Escénicas. Para nosotros este proyecto significa una oportunidad increíble y también recuperar ese espíritu federado que tenía el teatro independiente de poner en común las diferentes manifestaciones de las diferentes comunidades autónomas. Sin duda, para Cataluña y para el País Valenciano, el teatro independiente fue una manifestación fortísima, de la cual todavía vivimos en gran parte, en el sentido que de muchas de aquellas compañías primigenias luego pasaron a empresas, estilos de hacer teatro muy marcados. Podemos, por tanto, constatar que todavía hay una herencia. Y pasando al programa de estas jornadas, también para completar, se han diseñado 2 mesas redondas que tratan 2 temas diversos. La primera, que tendrá lugar mañana, es el teatro como revulsivo social, es decir, qué significó el teatro independiente para una sociedad tardofranquista y también en la época de la transición, que fue una época muy conflictiva y muy dura. ¿Qué papel jugó en ese sentido el teatro independiente, también como modelo respecto al resto de la sociedad? Es una mesa en la que van a intervenir Luis Sirera, que bueno, está enfermo, seguramente no podrá venir, César de Vicente, Enric Siurans e Inmaculada López Silva, que también responde a diferentes puntos geográficos, Madrid, Cataluña, Galicia, también para tener una visión panorámica de este fenómeno. Y el sábado por la mañana hay una mesa extraordinaria, un paisaje heterogéneo, tendencias y modelos, que creo que es una oportunidad única porque va a reunir a verdaderos protagonistas de ese momento. Así podremos disponer de la presencia de Luis Pascual, Guillermo Heras, Gloria Muñoz y Juan Ruesga,
con moderación de Cristina Santolaria. Pues os invito a asistir a estos actos para tener una visión global de lo que significó. Iremos avanzando. Después en Barcelona será en mayo de 2016, en Sevilla seguramente en otoño de 2016, y es un proyecto que tendrá una continuidad a través de la web, a través de estudios. Pensar que hay muchísimo interés. Julio hablaba antes de la investigación, cada vez hay más tesis doctorales, no solo en España, sino en Alemania, en Gran Bretaña, en Holanda, en Estados Unidos, porque es un fenómeno muy interesante, no solo a nivel teatral, sino también a nivel social. Muchas gracias. Bueno, ya solo presentarles a Eduardo Pérez Rasilla, que va a ser una aproximación al teatro independiente en España. Bueno, Eduardo, como comentó Lola, es profesor de literatura española en la Carlos III y especialista en literatura dramática, aparte de, bueno, de haber dado clases en la RESAD, y etcétera, etcétera. Bueno, gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al Museo Reina Sofía, al Centro de Documentación Teatral, al Centro Documental Teatral de Andalucía y al Instituto del Teatre, el que me hayan invitado a participar en este programa, en este seminario sobre el teatro independiente en España. En segundo lugar, tengo un poco la sensación de que me ocurre como a alguno de estos personajes del teatro contemporáneo, en el que se da tanto esa tendencia de que unos personajes hablan por la boca de otros. Yo tengo esa misma sensación. Tengo la sensación de que quienes tienen la voz del teatro independiente, o algunos de ellos, bastantes de ellos, están sentados en el patio de butacas, y yo, que no participé en el teatro independiente, estoy aquí, en este lado, hablando por ellos o contándoles a ellos lo que hicieron, lo cual me pone en una situación que me sorprende, y más ante este inmenso auditorio. En cualquier caso, vaya por delante esa condición de persona o de voz interpuesta, vaya por delante mi agradecimiento no solo a la organización, sino también a todo lo que supone el fenómeno del teatro independiente, porque siento una admiración profesional, pero también una admiración personal por muchos de sus componentes, de sus creadores, de sus miembros. Me parece que la labor que han hecho en la historia del teatro español en su conjunto es una labor que no ha sido suficientemente reconocida y que, sin embargo, ha sido decisiva. Dicho esto, también me parece oportuno, aparecía, a eso quizás me agarro, aparecía en los textos programáticos de la presentación del seminario que uno de los objetivos fundamentales de este proyecto, además de poner en marcha la web y la propia investigación, era fijar la memoria, se ha vuelto a decir aquí ahora, y dar a conocer a los jóvenes una historia que quizás conocen menos porque por razones de edad no participaron en ella y no asistieron a esas representaciones y a todo ese proceso. Ya digo, a eso me agarro y hablaré fundamentalmente para este público joven que no conoció el proceso en directo, en sus circunstancias, el teatro independiente, y pido disculpas ya de antemano a todos los creadores, los gestores, los alentadores del teatro independiente que estáis aquí presentes y que supongo que tampoco saldréis de vuestra estupefacción al escuchar cómo un individuo trata de explicar algo que habéis hecho, que habéis constituido, que habéis pensado, y
este individuo trata de tantear o de acercarse a aquello sin haber estado presente, ¿no? Pero, en fin, digo que las circunstancias son estas y desde ellas me propongo hablar. El fenómeno del teatro independiente, a pesar de su precariedad y de su trayectoria azarosa y convulsa, transformó muchos aspectos de la escena española, tanto en lo que se refiere a la elección, diseño y producción de los espectáculos, como a su recepción por parte del público, al que mostró otras posibilidades de hacer teatro y acostumbró a ver los espectáculos desde otra perspectiva diferente. Precedido por el impulso vigoroso del teatro universitario en los años finales, sobre todo de la década de los 50 y primeros 60, aunque el fenómeno es muy anterior, digo desde mediados, finales de los 50 y primeros de los 60, cuando consigue liberarse, al menos parcialmente, de las directivas o de la férula del SEU, y el teatro independiente es precedido también y en ocasiones acompañado, o al menos mantiene diálogo con él, por las voluntariosas e interesantes iniciativas del teatro de cámara, de denominación también amplia y en algunos casos ambigua o hasta discutida y discutible, pero que tiene también un peso importante en la historia del teatro en España y en la prehistoria del propio teatro independiente. El teatro independiente se erige como alternativa cuando el teatro universitario ve truncadas las posibilidades de su carrera, que parecía prometedora en los primeros años de la década de los 60, y cuando muchas de las líneas transitadas por el teatro de cámara se muestran agotadas o insuficientes. Desde entonces y hasta 1980, cuando va insertándose en el nuevo tejido teatral surgido de la democracia, en gran medida, aunque algunas compañías mantienen su trayectoria como compañías independientes, el teatro independiente se propone crear espectáculos estéticamente novedosos y políticamente relevantes con los que llegar a públicos diferentes de los que ocupaban los patios de butacas madrileños, entendidos estos, los patios y los espectadores, como lugares a los que concurre un público burgués con escasa preocupación intelectual y menos aún sensibilidad social. Más allá del esquematismo ideológico presupuesto por estos planteamientos y algunos de los que alentaban la labor de los grupos, se pretendía, de hecho, una descentralización de la vida teatral y una extensión de la cultura escénica y de la cultura en su conjunto a capas sociales privadas por razones económicas y organizativas del acceso a los teatros y a otros foros y ámbitos de cultura. El camino de este proceso, sin embargo, dista de ser rectilíneo, al menos desde lo que yo puedo percibir o desde lo que he podido estudiar. Las vacilaciones, las polémicas, la diversidad de las tentativas políticas, éticas y estéticas desde comienzos de la década de los 60 hasta bien avanzados los 70 y aún más allá, son frecuentes, incluso continuas, y provocan no pocos sobresaltos que afectan a la vida de los grupos y a la pervivencia misma del fenómeno del teatro independiente. Sin duda, lo sucedido en el célebre y casi mítico Festival Cero de San Sebastián en el año 1970 es el episodio más llamativo, pero no el único. La proliferación de grupos, el trasvase de gentes y de proyectos, los contagios, la dificultad para encontrar el espacio oportuno en el amplio espectro de posibilidades que parecían abrirse, son notas comunes o características de una situación cambiante que parece definirse y asentarse a finales de los 60 y en los primeros 70. La dispersión terminológica a la hora de elegir la denominación adecuada, digo sobre todo en los críticos, en los teóricos o en los estudiosos, la denominación adecuada para el fenómeno es muy reveladora. Se habla de teatro nuevo, teatro íntimo. Estoy hablando más de la prehistoria, es decir, de los años 60, que de los 70, naturalmente.
Teatro nuevo, teatro íntimo, teatro de cámara o de cámara y ensayo o de ensayo, teatro de urgencia, teatro experimental, teatro de información, teatro de aficionados a veces o teatro no profesional. Son marbetes que conviven en trabajos críticos o en denominaciones de grupos que aparecen asociados al menos al teatro independiente. Solo con el transcurso del tiempo esta denominación se asentará y se diferenciará con nitidez de las otras. Por mencionar solo un ejemplo, un crítico especialmente lúcido y también él, hombre del teatro independiente, Gonzalo Pérez de Olaguer, fallecido recientemente o hace no demasiado tiempo, en los balances que en 1965, por ejemplo, en 1966 publicaba y recogía El Espectador y la crítica de Francisco Álvaro, equipara todavía al teatro de cámara al teatro independiente. Por ejemplo, en el 65, el teatro de cámara o independiente, la exacta denominación es compleja. Es decir, hay todavía una vacilación en la terminología, incluso en alguien tan conocedor desde dentro y desde fuera del fenómeno del teatro independiente. La itinerancia, la exhibición de los trabajos en espacios no teatrales, o mejor en espacios no convencionales, junto a la exploración de las posibilidades de creación colectiva y, desde luego, la apertura de sus propuestas a otros lenguajes y a otras tradiciones diferentes de las dominantes, fueron convirtiéndose con el tiempo en señas de identidad de unas formaciones que oponían su poética y su ideario a un teatro comercial que consideraban, seguramente con razón, adocenado y anacrónico, en una sociedad que exigía cambios profundos en su estructura y en sus relaciones. La voluntad de una profesionalización orientó el discurrir del teatro independiente, no sin algunas reticencias y opiniones discrepantes, al menos en una primera etapa. La actividad del teatro independiente generó el interés de algunos sectores de la crítica, se ha mencionado también en la presentación, sobre todo en algunos medios especializados, singularmente Primer Acto, está aquí David Ladra y recordamos a José Monleón, Yorick o Reseña, que publicó con mucha frecuencia también críticas de los trabajos del teatro independiente y de sus precedentes. Pero también en ocasiones de otros medios generalistas, con menor frecuencia. Creo que merece anotarse el interés creciente, y eso se nota mucho, que prestó Francisco Álvaro en sus volúmenes El Espectador y la Crítica, a medida que avanzaban los años 60, de nada a un poco y después a mucho, a bastante y además con bastante precisión. Prestaba atención además a un tipo de espectáculos en principio ajenos a sus gustos, a su sensibilidad, a sus criterios, pero que recogió, a mi modo de ver, de manera generosa y pertinente. Más tarde, ya durante los años 70, en la época en la que el Independiente estaba muy asentado, la revista Pipirijaina prestó atención preferente al fenómeno, con Moisés Pérez Coterillo. Los libros, los manuales de historia del teatro han recogido también algunos de ellos generosamente, sólidamente, digamos, pertinentemente el fenómeno del teatro independiente, de manera singular el manual clásico de Ruiz Ramón o la historia del teatro que después publicaría César Oliva, que estuvo tan vinculado al teatro universitario en esa faceta de convergencia con el teatro independiente. Además, el teatro independiente suscitó algunas muestras de pensamiento teórico nada desdeñables, aunque a veces han sido criticadas esas aportaciones de carácter teórico. A mí, bueno, criticable puede serlo todo, pero en absoluto me parecen desdeñables, aunque muchas de ellas se perciban, como ha señalado con su habitual pertinencia Alberto Fernández Torres, que ha sido también mencionado en la presentación, utilizando categorías de Luis Althusser, en forma de teoría en estado práctico. Creo que es una buena definición o una buena descripción. El teatro español actual es deudor en muchos aspectos de aquel complejo y heterogéneo movimiento escénico renovador. Muchos de sus más brillantes creadores y gestores, algunos aquí presentes, también profesores e investigadores, se forjaron en el teatro independiente, pasaron por él, se formaron ahí, hicieron sus primeras armas allá. Pero sobre todo el teatro independiente abrió inusitadas posibilidades estéticas y suscitó
el debate que hoy nos parece tan común acerca de la función social y política del teatro, que entonces, en la España de la dictadura franquista, desde luego no era tan común, ni era tan sencillo, ni estaba tan claro. Y, por supuesto, el actual teatro alternativo, fenómeno en ebullición, palpitante, discutido, cambiante, a pesar de que presenta diferencias obvias con el teatro independiente, no es el momento de entrar aquí a compararlo, sin embargo, no por ello deja de ser su heredero. Dado que en las próximas sesiones del seminario participaréis algunos de los creadores más relevantes del teatro independiente, desde luego voces más autorizadas de la que quien ahora os habla, y se procederá además, según se ha dicho, al visionado de algunos materiales, la propia página web o la presentación que va a hacer César de Vicente, sobre todo materiales producidos a partir de 1968, voy a centrar mi intervención, o el resto de mi intervención, en los prolegómenos del teatro independiente y, si acaso, en los primeros años de su desarrollo, básicamente entre 1962 y 63 hasta 1966-67, periodo que Alberto Fernández Torres cataloga con acierto, a mi modo de ver, como los antecedentes en esa clasificación del libro al que luego haré referencia. Es decir, la etapa en la que el teatro independiente está buscando un itinerario específico y no ha terminado todavía de encontrarlo, y vamos advirtiendo cómo poco a poco, si va encontrándolo, va perfilando. La mirada es la que pretendo o estoy intentando ya abordar el fenómeno, no es la de alguien vinculado a aquel proceso, sino la de un profesor, alguien que se ocupa de la historia del teatro, alguien a quien le fascina el teatro independiente y la historia del teatro en su conjunto, o la de un crítico que reflexiona desde la distancia. Pues no tuve oportunidad de ver los trabajos a los que me refiero. Posteriormente sí he podido ver espectáculos de alguna de las compañías supervivientes o herederas de aquellas compañías, o diversos trabajos de gentes que participaron de una manera o de otra en aquel proyecto, pero tales manifestaciones, creo yo, distan mucho de lo que debieron ser en su momento los espectáculos y su resonancia o su recepción. Dada también la escasez y la precariedad del material audiovisual para el periodo al que me voy a referir, mis fuentes de información las encuentro sobre todo en artículos, críticas y libros, es decir, en la plasmación escrita de noticias, debates, proyectos, reflexiones, reseñas que aquellos trabajos suscitaron. Puede decirse, de algún modo, por alguna razón, lo decía ahora Julio Huélamo en la presentación, que hay escasez bibliográfica, es verdad, pero también podría decirse que hay una bibliografía abrumadora, dispersa pero abrumadora. Los materiales documentales, forma de artículos, trabajos, capítulos de libros, tesis, aportaciones, notas, de una manera o de otra, configuran un corpus verdaderamente abrumador, verdaderamente desbordante, en algunos casos muy perfilado, muy bien organizado, en otros casos aún por perfilar, por organizar, por cotejar, por relacionar. Soy consciente de la insuficiencia de estos recursos y de la metodología de trabajo a la hora de enfrentarse o de enfrentarme o de enfrentarnos a un fenómeno tan vital, tan intenso, tan compulsivo, tan arriesgado como fue el que originó el teatro independiente. O también soy consciente de la parcialidad, del sesgo que esta limitación en el enfoque puede producir en la descripción de la materia que nos ocupa. Pero me parecería una impostura fingir una experiencia o un conocimiento directo que no poseo. Y una imprudencia también renunciar a la memoria que otros han dejado o a las investigaciones que estudiosos y creadores han puesto por escrito. Mi propósito, por tanto, se limita a esbozar un panorama de aquellos primeros años o de aquella prehistoria del teatro independiente a partir de esos antecedentes inmediatos y a tratar de reflexionar, siquiera someramente, sobre el proceso que condujo al teatro independiente a una toma de conciencia de su identidad y de sus posibilidades estéticas y políticas, que pienso, a raíz de estos materiales, que fue paulatino y, como digo, no exento de algunas zozobras, aunque la voluntad fuera muy decidida. Me valgo
para ello, como digo, de la bibliografía generada por y en torno al teatro independiente. Como decía al principio, los precedentes del teatro independiente hay que buscarlos, por un lado, en el teatro universitario y, por otro lado, en el teatro de cámara, o creo yo que hay que buscarlos ahí, es un poco la idea que lanzo, tampoco es muy original, pero es la que yo suscribo, en la que me apoyo, de los que precisamente en la década de los 60 se irá diferenciando paulatinamente hasta adquirir esa especificidad y, por tanto, esa distinción respecto a sus predecesores y modelos. El volumen que en 1999 editó Luciano García Lorenzo, y en el que algunos de los presentes también colaboraron, con los trabajos de diferentes investigadores y creadores del teatro universitario, titulado Aproximación al Teatro Español Universitario, ofrecía un primer panorama de conjunto al que siguieron otros trabajos monográficos. Jesús Bajo conoce y ha participado en algunos de ellos, Jesús Rubio, Manuel Aznar, etc. Antes, en 1981, el mismo Luciano García Lorenzo había compilado ese indispensable volumen de documentos sobre el teatro español contemporáneo que recogía materiales muy diversos, pero que prestaba especial atención a manifiestos del teatro independiente y universitario y a las ponencias y conclusiones de los primeros congresos dedicados a estas modalidades escénicas. En 1987, Alberto Fernández Torres, por encargo de Guillermo Heras, compiló en otro volumen indispensable los documentos sobre el teatro independiente español, ordenados y antecedidos por un breve pero muy preciso prólogo de Alberto Fernández Torres y por una presentación de Guillermo Heras que llevaba el título relevante de A propósito de un libro difícil. En el trabajo de Alberto Fernández Torres se citan los estudios de José Manuel Pérez Aguilar, que está también por aquí, Historia del Teatro Independiente, y el de Manuel Llanes, para una aproximación al teatro independiente en España de 1981 y 1980, respectivamente. Antes, en 1987, Juan Antonio Hormigón había publicado este volumen, también tan conocido, Teatro, Realismo y Cultura de Masas, en el que incluía dos trabajos titulados respectivamente del teatro universitario a los teatros independientes y del Mirlo Blanco a los teatros independientes. Más recientes son los trabajos analíticos y bastante exhaustivos de Óscar Cornago, La vanguardia teatral en España 1965-75, del ritual al juego, del año 99, y Discurso teórico y puesta en escena en los años 60, La encrucijada de los realismos, publicado en el 2000. En ellos, el investigador trabaja con materiales procedentes del teatro oficial, del teatro comercial, del teatro universitario y el teatro independiente. El denominador común, por tanto, no es el teatro independiente, sino esa renovación de los lenguajes escénicos y una tentativa, creo que bastante lograda, de clasificación de las poéticas que inspiraban estos espectáculos. Como cabría esperar, la presencia del independiente en ese volumen es determinante. Obviamente hay más bibliografía, a algunas me referiré después y a otros por razones de tiempo y de no abusar de vuestra paciencia no mencionaré porque también son de todos conocidos. De la lectura de estos textos y de otros inferimos que un fundamento del teatro independiente, como digo, se encuentra en el teatro universitario, singularmente aquel que empieza a fraguarse a raíz de los conflictos que sacudieron a la Universidad de Madrid en 1956. El cambio generacional que entonces se está produciendo y la toma de conciencia que las consecuencias de aquellos sucesos propiciaron contribuyeron a dibujar un panorama muy diferente. El régimen sufre un desgarro y comienza a perder el dominio sobre una universidad que va erigiéndose paulatinamente también y ya hasta la transición en territorio de contestación y de crítica y pronto también en elemento de conflicto. Sin duda, tampoco fue ajena al cambio la aparición en 1957 de la revista Primer Acto, esta revista que no requiere mayor ponderación y que tanto ha influido en la historia del teatro universitario, primero del teatro de cámara y del teatro, sobre todo, del teatro independiente. Digo, desde el 56 o desde el 58
a raíz de estos sucesos de la Universidad de Madrid, el teatro universitario toma otro sesgo. En palabras de Hormigón, el teatro universitario español entre 1958 y 64 produce y renueva más que todos los años anteriores. El teatro universitario busca entonces no solo una autonomía respecto al SEU, sino también, y como consecuencia de ello, de esa autonomía, un lenguaje propio, una poética que exceda los limitados y estrictos criterios de prestigio cultural y canónico, y por supuesto elige sus espectáculos al margen del repertorio convencional. La presencia de dramaturgos inusuales o directamente prohibidos en el teatro comercial encuentra lugar en el teatro universitario, también en el de cámara. Valle Inclán, singularmente sus esperpentos, tiene una presencia destacable en las programaciones, así como textos de Unamuno, muy frecuente en los teatros de cámara, más aún que en los universitarios, de Lorca, de Azorín en algunas ocasiones, con especial relevancia de Beckett, que entra entonces en el repertorio de Ionesco, tal vez el más frecuentado, el más recurrente, de Max Frisch, después de Dürrenmatt. Asoman los primeros espectáculos sobre textos brechtianos, desde finales de los 50. También se escenifica a O'Neill, un poquito antes, Pirandello, Adamov, es muy frecuente también, o los ya más conocidos y aceptados, seguramente desde los años 40, Saroyan o Norton Wilder. La presencia de dramaturgos españoles contemporáneos es exigua en el teatro universitario, aunque no faltan obras de Alfonso Sastre, sobre todo algunas obras de claro contenido político. No faltan los clásicos, a los que en las más brillantes ocasiones se les dispensa un trato novedoso o se practica con ellos una lectura que la aleja de la grandilocuencia o la exaltación con las que los distinguía el discurso oficial. Es inevitable recordar La Fuentevejuna de Alberto Castilla en 1965, premiada en Europa pero prohibida en España, en la que se suprimía la escena final, en la que los reyes católicos perdonaban al pueblo ante la imposibilidad de señalar a los culpables. El crítico y director de escena, José María de Quinto, tan vinculado también a los teatros de cámara y al teatro independiente, escribía en 1960 un artículo entusiasta que se publicó en Primer Acto, en el que anunciaba: pocas veces como esta se me ha hecho tan evidente que algo feliz y terrible va a sacudir el actual sistema del teatro español. No se hace difícil aventurar que el teatro español al fin será conquistado por los más inteligentes y los más capaces. No todos compartían este estimulante y casi apocalíptico optimismo del bueno de don José María de Quinto, desde luego. Desde las mismas páginas de Primer Acto, Ricardo Domènech hacía en 1962 un balance en el que reconocía la calidad de algunos de los TEUs, pero exigía que, cito, el TEU deje de ser un pasatiempo para universitarios aburridos y exigía que se convirtiera en una tribuna desde la que se hable a los universitarios de la realidad de su tiempo. Es decir, se apunta a una de las exigencias y aspiraciones de un teatro que pretende ser distinto del teatro oficial y comercial, el compromiso con la realidad social y política inmediata y concreta, que no siempre el teatro universitario va a ser capaz de cumplir y a la que se tratará de dar respuesta precisamente desde el teatro independiente, que sí consigue más adelante, ya de una manera mucho más plena, ese objetivo o esa exigencia que Domènech y otros planteaban al teatro universitario de los primeros 60. En otros trabajos, Ricardo Domènech había censurado acremente algunos montajes universitarios por su insuficiencia o su falta de calidad. Es decir, no había esa indulgencia o esa condescendencia. Otros espectáculos ciertamente merecieron alabanza de la crítica, por ejemplo, los dos esperpentos, las galas del difunto, dos de los tres, las galas del difunto y la hija del capitán del TEU de Zaragoza, que dirigía Juan Antonio Hormigón en 1964. La elección de los textos y los criterios que inspiraban el montaje se proponían como caminos fecundos para este nuevo teatro universitario. Sin embargo, que no todo era rigor, oportunidad y compromiso lo constata también Alfonso Guerra, entonces muy implicado en la labor de los teatros universitarios y después en el teatro independiente, con Tabanque y Esperpento, ¿no?
quien en un artículo aparecido en Primer Acto en 1965 advertía, cito, del terrible despiste en la selección de obras y en la forma de montarlas, y tomaba como ejemplo que dos teus madrileños hubieran propuesto para el Certamen Nacional de Teatro Universitario dos textos como Cuñada viene de Cuña, de Luis Fernández Sevilla, y La venganza de Don Mendo, de Muñoz Seca. Parecía tener alguna razón, quien después sería vicepresidente de Gobierno y entonces ejercía como alentador del teatro universitario. A pesar de todo ello, resulta innegable el impulso de los teatros universitarios para una modernización de la escena y el diseño de una alternativa a los teatros oficiales y comerciales, desde, sobre todo, una renovación del repertorio, desde la reivindicación explícita o implícita, y me parece relevante, del director de escena como responsable del espectáculo, y desde el propósito, no siempre logrado, como hemos dicho, de imprimir un contenido social y político al teatro mostrado. Las jornadas de Murcia, celebradas en 1963, supusieron un punto de inflexión y adquirieron una condición casi mítica en el relato de que algunos de sus participantes, muchos de sus participantes, hicieron de ellas. El documento pragmático que firmaron Félix Lumbreras, Carlos Rodríguez Sanz, David Ladra, que está con nosotros, Joaquín Puig, Juan Luis Ramos y Enrique Jiménez de Sandoval, insistía sobre todo en que el teatro universitario debía abandonar su carácter endogámico y abrirse a un público popular para realizar una labor pedagógica. En un tono no carente de énfasis, al referirse a lo que entendían como carencias o como deudas del teatro universitario con la sociedad, los firmantes del documento sentenciaban: pero todo esto era antes de Murcia. Murcia marcó un antes y un después, o se pretendió que marcara, luego no fue del todo así, en la historia del teatro universitario. La reunión de un número amplio y representativo de grupos universitarios dio lugar en Murcia a acaloradas discusiones que todos recuerdan como ejemplares, a pesar de las discrepancias y de la tensión generada. Me remito a los testimonios de David Ladra, de Alberto de la Era, de Juan Antonio Hormigón, por citar a tres personas también muy distintas, de carácter, de mentalidad, de enfoque y de situación. Sin embargo, la decepción que produjeron en los años sucesivos, por un lado el estancamiento de ese teatro universitario y por otro la intensificación de la censura y de las prohibiciones, generaron un desánimo entre los responsables de los más activos grupos del teatro universitario, quienes entendieron que había que buscar fórmulas diferentes para conseguir los objetivos que pretendían. De esta crisis surgieron algunos grupos vinculados a los orígenes del teatro independiente, singularmente los Goliardos, de Ángel Facio, también el Teatro de Cámara de Zaragoza, de Juan Antonio Hormigón, y otras tendencias que terminaron germinando en grupos de teatro independiente. Algunos continuaron su tarea, o el TEU de Murcia y algunos otros, pero incluso en estos casos su línea va convergiendo con la del teatro independiente o se va pareciendo cada vez más a la del teatro independiente. El otro pilar posible de los teatros independientes hay que buscarlo, y como antes también decía, en el teatro de cámara. Existe un pormenorizado artículo de Víctor Barenbois, titulado El teatro de cámara en la posguerra española, su importancia, su fuerza, su debilidad. El título no es muy brillante, pero el artículo sí. Publicado en la revista Segismundo en 1976, que presenta un detallado y preciso estudio del teatro de cámara. Este territorio, que en mi opinión presenta un notorio interés para la historia del teatro en España durante la posguerra, ha conocido también algunos estudios parciales, pero creo que el tema todavía da mucho de sí. Lo digo si hay gentes que estáis pensando en posibles tesis doctorales, creo que este es un territorio que merecería alguna tesis doctoral o algún trabajo de este jaez, ¿no? Merece recordarse el artículo de Barenbois, pero también el libro de José Gordón, Teatro Experimental Español, experimental, no de cámara ni independiente, de 1965, antología de textos, pero precedida de un prólogo que aporta informaciones muy útiles, de las que luego se sirvió Barenbois también y otros. Barenbois estudia los teatros de cámara desde los primeros años de la posguerra, se remonta al inicio mismo de la posguerra, al año 39, y propone una exhaustiva clasificación muy útil para el estudio del fenómeno
que utilizaré, pero no reproduciré en su integridad, puesto que desborda los límites cronológicos y nos alejaría del propósito de estudiar los orígenes del Independiente. De la lectura del artículo se desprenden, a mi modo de ver, dos conclusiones básicas. En primer lugar, la dificultad para diferenciar, al menos durante las décadas de los 40 y los 50, el teatro de aficionados o vocacional del teatro de cámara propiamente dicho. Aparecen con alguna frecuencia entremezclados. La línea que los separa no es clara. En segundo, y más importante, la necesidad que el régimen parece tener de dar salida a inquietudes culturales y específicamente teatrales de una sociedad muy limitada, desde luego, en sus posibilidades artísticas y comunicativas. Así, por tanto, no es extraño que desde los años 50, incluso a veces un poco antes, en teatros de cámara para oficiales e independientes, la clasificación es de Barenboim, se exhibieran espectáculos basados en textos de autores menos frecuentes o directamente excluidos en los teatros al uso. Son conocidas, muy valoradas, las trayectorias de grupos de teatro de cámara como La Carátula, de José Gordón, José María de Quinto, que escenifican a Arthur Miller, a O'Neill, o una temprana versión de La Casa de Bernardo Alba, de Lorca, El Duende, El Candil, de Juan Guerrero Zamora, el Teatro de Arte, de José Luis Alonso y Carmen Troitiño, Dido, por supuesto, de Trino Martínez Trives y Josefina Sánchez Pedreño, tal vez el más prestigioso y el más fecundo que dio a conocer buena parte de los autores dramáticos europeos y americanos contemporáneos, Beckett entre ellos, contribuyó a la recuperación muy tardía en España de Chekhov y que escenificó también algunos jóvenes dramaturgos españoles. La compañía Grupo de Teatro de Cámara Los Juglares, de Carlos Miguel Suárez Radillo, la labor del Instituto Italiano de Cultura, dirigido por Fernando Fernán Gómez, y algunos otros. Tal vez resultan menos conocidos otros grupos, La Carbonera, de Piedad Salas, esa señora que hacía teatro, escribía y dirigía y alentaba teatro, una señora que llegó a los 100 años y que mantuvo esa actividad teatral casi hasta el final de su vida. Fénix, Escena, de Aitor Goirizelaya y José Moraleda, que escenificó uno de los primeros Brecht en España, La excepción y la regla, en el 58. Los Independientes, de Javier Lafleur. Alvar, de Mario Antolín, por supuesto el GTR de Carlos Muñiz, Alfonso Sastre, Paredes Jardiel y demás, Pigmalión de Guirao, o un grupo Fórum de Javier Dastis que presentaba lecturas dramatizadas de algunos dramaturgos españoles contemporáneos. En Barcelona, la tarea de Antonio de Cabo, el Toar, vinculado al Círculo Catalán, etc. Barenboim aporta casi una veintena más de nombres de grupos ligados al teatro de cámara en estas décadas. Y antes de todos ellos, por supuesto, habría que recordar la tentativa pionera de arte nuevo en la década de los 40. La labor de estos grupos es muy meritoria, indispensable para tener una ventana abierta a la mejor literatura dramática europea, y además sirvió de escuela de formación práctica para algunos destacados profesionales del teatro español. Pero desde la perspectiva del teatro independiente, que se afianza poco más tarde, esta actitud frente a la escena resulta, por lo general, culturalista, endogámica, deudora de un sistema de valores que las nuevas formas teatrales quieren combatir y, por tanto, insuficiente en el terreno de la acción política y social. La tarea de estos colectivos se limitaba, en la mayoría de los casos, no es poco, pero se limitaba a la presentación de textos dramáticos de interés, ausentes de los escenarios, textos fuertes, en la terminología, lo entrecomillaba, de José Moleón. No era poco, pero el teatro independiente quería ser más ambicioso y enfrentarse con la función social del teatro, llegar a nuevos públicos y explorar otros territorios expresivos desde la puesta en escena. Desde luego, mayor ambición y complejidad se advierte en el proyecto de Ricard Salvat, Miguel Porter, Elena Estellés, Feliu Formosa, quien encabezaría después el indispensable grupo Gil Vicente, Narciso Rivas y Asunción Flors, quienes hacia 1953 constituyen la agrupación de teatro experimental, que acogerá después las denominaciones de Teatre Viu y Escola de Art Dramàtica Adrià Gual, la EADAG.
Inicialmente se asemeja o se asimila a los grupos de teatro universitario, después irá adquiriendo notas propias de los teatros de cámara, más tarde del teatro independiente y de ahí a la profesionalización completa de sus actividades. Este grupo parece haber pasado por todas las fases o las tendencias de este proceso. Creímos mucho, dice Salvat, en aquel entonces, en aquel teatro experimental, en el que veíamos el elemento salvador de nuestro teatro, el que tenía que acabar con la mediocridad ambiente, que en aquel momento, mucho más que ahora, primaba en nuestros escenarios teatrales. El texto de Salvat es del año 63, lo publica en Primer Acto. Pero admite a continuación, nuestra programación era titubeante, demasiado ecléctica. Hoy, a algunos años vista, resulta absolutamente desorientada y que conste que de ello me hago responsable porque era yo el director. Esta reflexión de Salvat refleja posiblemente el sentir de muchos de sus colegas a lo largo de esta década. Estos directores o responsables de los grupos, la mayoría de ellos muy jóvenes, circunstancia que me parece relevante, sentían la necesidad imperiosa de romper con el teatro que se estaba haciendo, de buscar, de experimentar, ponerse al día, pero no siempre disponía de las herramientas intelectuales ni del sosiego necesario, no era fácil tampoco, para encontrar una línea de trabajo definida y satisfactoria. Esta propensión a la autocrítica y también a la inquietud y hasta el desasosiego se convertirá, por lo que he podido leer, en una marca característica de los grupos y de los creadores, indisociable de su afán permanente de indagar en nuevos territorios de expresión y en nuevas vías para llegar a un público que querían distinto. Me parece que es una nota también que honra al teatro independiente. El comienzo de la década de los 60 presenta ya abundantes signos de cambio en muchos ámbitos de la vida pública española. Son relevantes y conocidos los cambios en el ámbito social y económico, pero no nos vamos a detener en ellos. Nos limitaremos a señalar solo algunos hitos literarios y sobre todo teatrales. En 1959, por situar algunas cosas, se publica el poemario de Gil de Viedma titulado irónica y significativamente Compañeros de viaje. En 1960 el libro de viajes de Juan Goytisolo, Campos de Níjar, y en 1962 la novela de Luis Martín Santos, Tiempo de silencio, que constituye un punto de inflexión o el punto de inflexión y el cambio de rumbo en la novela española contemporánea. En los tres libros es patente la acerada denuncia social, la crítica feroz de un sistema político y culturalmente insufrible, pero además, y sobre todo en el primero y en el tercero, en el de Gil de Viedma y en el de Martín Santos, advertimos una voluntad decidida de transformar el lenguaje, de experimentar estéticamente sin renunciar al cuestionamiento radical de los principios sobre los que se está apoyando la vida pública española. También, por citar un hito teatral, digamos, no ligado al independiente, desde 1962, recordémoslo, el estreno del Concierto de San Ovidio de Buero, una de las obras más reputadas, más valoradas de Buero, también más comprometidas y a la vez más elaboradas desde un punto de vista técnico y formal. En el ámbito del teatro hay que recordar algunas referencias, tal vez menos citadas, pero que a mi modo de ver merecen alguna consideración como historiador del teatro. En 1961, Juan Guerrero Zamora, hombre ligado al teatro de cámara y también al teatro oficial, publica su monumental Historia del Teatro Contemporáneo en 4 volúmenes, con un amplio material documental y textual, pero también con un amplio e interesante material gráfico. La perspectiva era, sobre todo, la literario-dramática, pero no se excluía en absoluto el ámbito de la representación, al que atendía. En 1962, Bartolomé Olsina, que entonces era profesor del Instituto del Teatro, publica el artículo Stanislavski, Su huella, en estudios escénicos, en Barcelona, una ambiciosa tentativa de explicación del método de trabajo de Stanislavski. Es el primer ensayo sobre la materia, el primer ensayo amplio sobre la materia publicado en España del que yo tengo noticia. Seguramente habrá algunas cosas más y anteriores, pero yo no tengo noticia de ellas. Además, el trabajo es elaborado y tiene algún recorrido. En los años siguientes, ya del 63 al 65, Primer Acto irá ofreciendo algunos materiales de y sobre Stanislavski. En el 65 aparece la Anatomía del realismo de Alfonso Sastre, tan vinculado a todas estas corrientes de las que estamos hablando, y en el 66 se publica el libro de Ricardo Domenech, El teatro hoy, que incluía un capítulo
para mí singularmente interesante, titulado El nuevo actor, en el que reivindicaba para el actor la categoría de artista, pero a condición de que éste tomara conciencia de la situación social en la que estaba inmerso, es decir, está en sintonía con todo este proceso. Ciertamente no todo era novedoso en el panorama escénico en España. Por el contrario, en el teatro comercial dominante entonces parece advertirse no solo un estancamiento, sino incluso un impulso marcadamente reaccionario en la década de los 60. Son los años en los que triunfa estrepitosamente Alfonso Paso, con docenas de estrenos. Solo en 1966 cuenta con 7 estrenos en ese año, o en los que se representan algunas de las comedias más anodinas de gentes como Ruiz Iriarte, o incluso algunas de las comedias más anodinas de Miguel Miura, por no mencionar sino algunos ejemplos. Sin embargo, el final de esta década supone la constatación evidente de la decadencia irreversible de los Miura, de los Ruiz Iriarte, por supuesto de Alfonso Paso, y por supuesto del tipo de teatro que encarnan o que representan. Es, por tanto, en este momento, en esta conjunción de factores tan diversos, que acabo de explicar y hay muchos más, cuando empieza a tomar forma definida el teatro independiente, no sin vacilaciones, tentativas brillantes e inciertas a un tiempo. Lo que viene a continuación es bien conocido. En el 62 se constituye els Joglars, pero inicialmente como compañía de mimo, compuesta por Boadella, Font y Carlota Soldevila, y solo unos años más tarde, y tras el abandono de la compañía, de los dos últimos que hemos citado, la compañía se profesionaliza y sigue un camino diferente, al menos en parte, del que habían transitado inicialmente, y ofrecen ya espectáculos como el Diari en el 68 o el Lloc en el 70, tan admirados y tan elogiados por la crítica. Precisamente este cambio de rumbo tenía que ver con esa voluntad de imprimir una dimensión crítica a los trabajos y no refugiarse en lo que podría parecer un formalismo esmerado. La bibliografía sobre el grupo es muy amplia. Mercedes Saumell ha trabajado sobre el grupo, Ana Corral, Milagro Sánchez Arnosi, Enrique Herreras, o muy recientemente una tesis presentada hace tan solo unos días de Gemma Lezaun en la Universidad de Murcia, dirigida por César Oliva. En el 64 se constituyen los Goliardos, de la mano de Ángel Facio, a partir de la experiencia en el TEU de Ciencias Políticas. Carlos Alba Peinado ha dedicado al grupo un documentado libro, Ángel Facio y los Goliardos, Teatro Independiente en España, 1964-1974, que se publicó en 2005 en la Universidad de Alcalá de Henares. En este trabajo, Alba Peinado deja constancia de los comienzos, de nuevo, tentativos, ensayos en locales prestados, ajuste de las producciones a efemérides o celebraciones o a ciclos, dependencia de los posibles espacios de exhibición, etc. Así, entre los primeros trabajos figuran El otro de Unamuno, para conmemorar su centenario en 1964, o el espectáculo En Manuel, espectáculo crítico para una Navidad, que se entendía como una crítica de, cito el texto del programa, de las fiestas navideñas en una sociedad incrédula, racionalizada y, por si fuera poco, marcada por el sello del hambre y del subdesarrollo. El estilo, creo que es inequívoco, de Ángel Facio. El espectáculo estaba compuesto por 14 poemas contemporáneos sobre la Navidad, seguidos de una versión de José Hierro sobre la representación del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo de Gómez Manrique, un texto del 15. Más tarde ya vinieron otros trabajos, Farsa del triunfo del Sacramento, de Gerardo Vera, ejercía de escenógrafo, y Juan José Otegi como actor. Solo más tarde se presentan ya espectáculos que asociamos, o asocio yo, a la trayectoria posterior de los Goliardos, como Almería 66, que tomó como punto de partida la dura y por otro lado pintoresca historia de las bombas de Palomares, que ha vuelto ahora a la actualidad, aunque luego derivó hacia un alegato, la obra, no el incidente, a favor de la libertad. Bien, Broye, con striptease y en alta mar, Arrabal, Ceremonia por un negro asesinado, etc. Un año antes de la constitución de los Goliardos, por supuesto también sobre la etapa posterior de los Goliardos, ha escrito Cristina Santolaria, que está también con nosotros,
en su trabajo, en su espléndido trabajo sobre Fermín Cabal, que también está aquí, ¿no? Lo que decía antes de la voz interpuesta se va cumpliendo. Un año antes de la constitución de los Goliardos del 64, es decir, en el año 63, se había celebrado un primer festival de teatro contemporáneo en Gijón, donde se plantea, tal como explicó posteriormente en un artículo en Primer Acto José Sánchez Sinisterra, la necesidad de una federación, antes se hablaba, ¿no?, de recuperar esas federaciones, esas líneas confederadas, una federación nacional de grupos de teatro no profesionales, y se redactaron las bases para una asociación independiente de teatros experimentales. En aquel festival de teatro, sin embargo, estamos en el año 63, los grupos que participaron eran grupos que ascribiríamos más por la denominación y por la línea de trabajo más al teatro de cámara o a los teus que a lo que entendemos, o entiendo yo, a lo mejor quien está equivocado en la manera de entenderlo soy yo, por teatro independiente. Estaba el Teatro de Cámara del Teu de Oviedo, Gesto, Teatro de Cámara de Gijón, La Máscara, Teatro de Cámara y Ensayo del Ateneo Jovellanos, Grupo de Teatro Aguilar de Madrid. Como puede verse por los títulos programados, La Lección de Ionesco, La Camisa de Lauro Olmo, Los Acreedores de Strindberg en versión desastre, La Cena de los Camareros y Si existiera ese manantial, de Manuel Pérez Casaus, dramaturgo contemporáneo, o el trabajo de Tino Martínez Trives en el Teatro Nacional Universitario sobre Delirio a dúo de Ionesco y Oración de Arrabal. Como puede verse, este festival sigue manteniéndose dentro de esa órbita de los teatros de cámara, es decir, textos menos comunes, textos menos usuales, pero, digamos, hechos para un público que buscaría, como hacíamos León, esos textos fuertes. El teatro independiente no ha cobrado todavía plena conciencia de sí mismo. Pero, por otra parte, el proceso parece ya iniciado. Al evento asistieron dramaturgos como Alfonso Sastre o críticos como Ricardo Domenech para tomar parte en unos coloquios que tenían como temas, moderados por Sánchez Sinisterra, el teatro de vanguardia y sus problemas, la situación teatral española hacia un teatro popular, los jóvenes dramaturgos españoles, perspectivas para la situación teatral española, conclusiones. Sánchez, cronista y director de los coloquios, consigna en su relato que la desatención a las circunstancias vividas, singularmente, cito, los conflictos desencadenados en la cercana cuenca minera, hubieran dado al festival un carácter obsceno de haberse limitado a plantear las cosas desde un punto de vista culturalista, estetizante o simplemente ambiguo. No, la necesidad de conectar la actividad teatral con los procesos de transformación de la sociedad, el rechazo del mecanismo profesional, comercial de la escena española por considerarlo servil instrumento de alienación al servicio de la burguesía dominante, el deseo de dotar al teatro independiente de una plataforma capaz de liberarlo del amateurismo, etc. Es decir, el evento adopta ya una posición ética concreta, la implicación con las circunstancias sociales y políticas y la denuncia del teatro comercial que se considera asociado a la burguesía dominante. La difícil situación del teatro independiente, que debe buscar su hueco lejos de este mecanismo profesional y comercial, pero a la vez debe distanciarse también del territorio propio del teatro aficionado, debe buscar, por tanto, digo, un cauce, una solución a esa aparente antinomia o a esa aparente paradoja. El propio Sánchez había afirmado en otro texto que el teatro no profesional es un fin en sí mismo, es decir, por un lado no se quiere el amateurismo, pero por otro lado tampoco se quiere la integración en ese mecanismo profesional que se detesta. Es decir, debe profesionalizarse según unos criterios diferentes. El objetivo, nada sencillo, constituye justamente uno de los objetivos del teatro independiente, acaso el principal durante muchos años. Los grupos participantes en el festival y quienes estaban presentes a título individual, Sastre, Domenech, Ricard Salvat, Trino Martínez Trives, además de la revista Primer Acto y el aula de teatro de la Universidad de Valencia, entiendo que a la que estaba ligado Sánchez Sinisterra, firmaron un manifiesto de incorporación a la AITE. Sánchez redactó la circular, que apareció publicada en Primer Acto en el 64. La voluntad era ir creando una red de teatros independientes, lo que revela también un propósito
y una toma de conciencia, pero no llegó a consumarse del todo, al menos no pareció responder plenamente a la idea que tenían sus impulsores. Sin embargo, cuando Sanchis publicó en primer acto, en el 65 ya, su carta a los grupos no profesionales españoles, contaba ya con la adhesión de otros grupos, alicantinos, aragoneses, gallegos, castellano-manchegos, andaluces, Grupo Quimera de Cádiz, y algún grupo madrileño, nada menos que el TEM, el Teatro Estudio de Madrid. La actividad continúa, vinieron después las conversaciones de Córdoba en el 65, en noviembre del 65, es decir, ahora hace 50 años, y el primer Congreso Festival de Teatro Nuevo de Valladolid en 1966, donde Ángel Fernández Santos presentó esa esclarecedora ponencia que aparece recogida tanto en el libro de Luciano García Lorenzo como en el libro de Alberto Fernández Torres. Francisco Álvaro, en El Espectador y la Crítica de aquel año, se hizo muy amplio eco del evento. Apenas había hablado de las jornadas de Córdoba y, sin embargo, ya al evento de Valladolid le dedicó varias páginas y un notable entusiasmo. Bien, podría dar la relación de trabajos que participaron en aquel festival, o también los grupos de teatro independiente que se van consolidando en estos primeros años 60, pero no lo creo necesario. Han ido apareciendo ya en la página web, irán apareciendo en las intervenciones sucesivas. El teatro independiente en estos años, 66, 67, ya sí se está formando, ya sí va teniendo claros sus perfiles. Como diría Pedro el Rojo, el mono transformado en humano del relato de Kafka, yo solo les he informado. Muchas gracias por su paciencia. No sé cuál es la dinámica prevista para ahora, si hay intervenciones, si hay coloquios, si hay alguna otra sesión. Sí. Era el Sindicato Español Universitario, que era de obligada afiliación para todos los estudiantes de la Universidad Española. Y el SEU, desde el principio, eso también aparece en los estudios sobre el teatro universitario, tuvo un especial empeño por el teatro en la universidad como elemento, sobre todo como elemento propagandístico, como elemento culturizador. Antes del 56 hubo algunos trabajos de algún interés, algunos directores de algún interés, sobre todo estuvo capitaneado el gran SEU, había teatros universitarios en las facultades, en las universidades, pero había un teatro nacional universitario, estuvo capitaneado por Modesto Higueras, una figura interesante que provenía de la Barraca de Lorca y que después, como ocurrió con Felipe Lluc o con algunos otros, se pasaron clamorosamente de bando al término de la guerra y un poco medio pusieron en práctica, desde luego con otros criterios y con otras intenciones, lo que habían vivido y aprendido en las experiencias teatrales de la República. En el año 56, a raíz de estos sucesos que digo, de la Universidad Española, de los incidentes en la Universidad de Madrid sobre todo, y también de un movimiento obrero que estaba tomando cuerpo y de un movimiento universitario que iba tomando también cuerpo, el SEU pierde el dominio de su propio territorio, aunque se mantiene como estructura, y de esto sabe mucho más David y algunas otras personas, pero algunos de los grupos de teatro universitario se cobijaron bajo ese paraguas administrativo y organizativo, pero ya con mucha mayor independencia y libertad para poder hacer un teatro dentro de lo que cabe, autónomo o libre de esa superestructura del SEU. Algunos políticos que luego hicieron una carrera muy importante estuvieron al frente del SEU, por ejemplo, un señor que se llamaba Rodolfo Martín Villa, ¿no? Y algunos otros de notoria trayectoria política posterior, comenzaron, hicieron sus primeras armas en ese omnipresente y omnipotente Sindicato Español Universitario. Sí. Compañero, que
el SEU efectivamente nace como, bueno, el teatro se crea, Falange crea un teatro, pretende crear un teatro nacional, ¿no? Y utiliza para eso un arma que tenía, que era el teatro universitario. Y entonces pues nace fundamentalmente como un arma de propaganda, pero nunca olvidan, porque siempre hay una parte de intelectuales, Ridruejo y una serie de gente que pretenden una renovación también escénica del teatro. Por supuesto, dentro del nacional sindicalismo, evidentemente, pero hay una lucha a muerte también en los primeros años 40 contra el teatro comercial. O sea, es horroroso como ponen a la gente del teatro comercial los componentes del SEU y del TEU. Los tienen una manía. Bueno, y hay unas declaraciones de Tamayo que son, bueno, tremendas como los ponen, porque dice que solamente miran por el dinero, que es lo único que les interesa y que están dando bodrios y montajes pésimos. Sí, yo creo que no, en fin, no sé si nos desviamos mucho del tema, pero no hay que olvidar que el ámbito organizativo de la cultura en los primeros años del franquismo está vinculado al falangismo específicamente, y por un lado, entre los fundadores de la Falange hay unas notorias inquietudes culturales en muchos de ellos, la mayoría de ellos son poetas, y además hay un notorio complejo de inferioridad respecto a la actividad intelectual, cultural y propagandística de la República antes y durante la guerra, como cuenta brillantemente también Dionisio Ridruejo, que fue el director de propaganda durante la Guerra Civil, muy joven, y a quien el dictador encargaba el sistema de propaganda, y él reconoce paladinamente que copió la propaganda republicana, que era mucho más brillante, mucho mejor. Siempre lo dice Ridruejo. Después de la guerra, el sistema de propaganda, sobre todo en el ámbito teatral de la Falange y del régimen, mira mucho aquello que se había hecho durante la República, incluso con estas gentes que se han pasado de bando, y otras que miran aquel modelo. Y hay también, y sobre todo en el trabajo de Víctor García Ruiz, por ejemplo, sobre la labor de Felipe Lluch, hay también un intento de hacer un teatro estatalizado, un teatro totalitario, que choca después contra la práctica escénica y contra el teatro comercial, pero la voluntad de Felipe Lluch era nacionalizar el teatro y hacer un teatro estatalizado, con un comité que programara las obras, que programara los espectáculos y que exigiera unos niveles de calidad. Es decir, Felipe Lluch quería abolir el teatro comercial abiertamente, ¿no? Esta tendencia o esta línea tiene alguna acogida en el ámbito del primer SEU, hasta, digamos, esta relativa liberación a partir en torno al 56, ¿no? Buenas noches. Yo he hecho a faltar una cosa, pero que en general, ¿no? Pero la visión muchas veces, me imagino que por las investigaciones o por los investigadores desde Madrid, hace, cuando por ejemplo se habla de los teatros de cámara, pues Sevilla tiene algunos teatros de cámara que se puede considerar que eran más o menos importantes, pero por lo menos que son gente, por ejemplo, Alfonso Guerra empieza en el teatro de cámara Hora Primera en los años 60, dirige él, además lo dirige con un personaje bastante interesante, que eran los hermanos Batlló, pero que el más importante, que después era José Batlló, que eran sevillanos de origen catalán, y José Batlló se vuelve a Cataluña y es el que hace, primero tiene una revista que se llama La Metralleta, que es muy interesante, publica la obra de todos los del 50 y luego crea Visor, ¿no? Y eso. Por ejemplo, hay otro teatro que dirigía personajes conocidos, te digo que van a pasar, ¿no? Independiente de entrar en la calidad, que sería otro tema, ¿no? Gente como Gortari, ¿no? Que es el Gorka Teatro de Cámara, o ahí está también en otro que se crea en el 58, que es el que estaba Juan Antonio García Barquero, bueno, en fin, que se crean, o sea, que hay un movimiento que quizá estas jornadas podrían servir, aunque eso se escapa un poco de los 60, del movimiento de teatro independiente, pero que quizá a lo mejor, si no en estas jornadas, cuanto decir, bueno, incorporar
todas aquellas otras experiencias que se están dando en el resto de España que yo no sé, no voy a decir si eran mejores o peores que las que se citan, ¿no? Pero bueno, por lo menos la gente que va a intervenir y la gente de eso van a tener una trascendencia a nivel estatal durante un periodo de tiempo bastante largo, que muchos se incorporan al teatro independiente también. Sí, es verdad. Disculpad, también las omisiones, que son muchas. Hay muchos grupos, algunos tenían los papeles y otros no, algunos los conozco y otros no, pero sí, pido disculpas porque no he abarcado todos y agradezco la intervención. El mapa. Por eso decía que creo que todos los temas pueden ser más investigados, pero creo que singularmente el teatro de cámara es un territorio en el que falta investigación. Creo que más que en el independiente o más que en el universitario. Creo que bastante más, ¿no? Y hay muchas cosas por ahí todavía por descubrir o por matizar, y algunas además sabemos los títulos de los grupos y los títulos de algunos de los espectáculos, pero poco más. ¿Qué periodicidad tenían? ¿Qué recepción tuvieron? ¿Qué línea de trabajo? De eso sabemos muy poco y creo que ahí hay muchas cosas todavía por investigar, ¿no? De todo hay mucho por investigar, pero creo que simplemente de este capítulo, sí, por eso lo agradezco y creo que sería interesante, sí, como parte de este seminario, de este proyecto y de otras tareas, ir juntando piezas que algunos conocéis, otros vamos también sabiendo, para hacer ese mapa más completo del teatro de cámara singularmente, ¿no? Fermín. Eduardo, ante todo agradecerte que nos hayas contado todas estas cosas que yo desde luego desconocía en un 90%. Pero es curioso porque, claro, yo venía pensando que nos ibas a hablar del teatro independiente y nos has hablado del teatro independiente. Bueno, no nos has hablado del teatro independiente. Quiero decir, perdonadme, es que me apoyas, ¿no, Guillermo, en esto que voy a decir? Es que, claro, Guillermo y yo pues estábamos comentando 1962, bueno, yo tenía en el 62 13 años, Guillermo tenía 8, ¿no? ¿Cuántos tenía? 10 tenía Guillermo. Entonces, bueno, evidentemente nosotros, yo no tengo memoria del año 62, de todo esto, bueno, si me apuras casi ni del 80, pues yo estoy muy desmemoriado, pero de todo del 62 es imposible. Entonces, hablas de toda esta gente que en el año 62 hacía todos estos esfuerzos, y yo digo, ¿y cómo se llamaría ese teatro? Porque yo creo que eso tiene mérito, y lo que tú dices, está sin estudiar, está tan sin estudiar que le atribuís los especialistas, le atribuís unas líneas de continuidad que no existen. Porque ahora te voy a decir, por ejemplo, Trino Martínez Trives, tío estupendo, yo me acuerdo, fui a ver Esperando a Godot, el estreno Esperando a Godot, y yo fui un espectador, debía tener 16 años, estaba en Preu, y fui a ver aquello, me encantó aquella obra, yo no sabía ni quién era Beckett ni nada, no sé si tú, no, porque tú tendrías 13, no creo que supieras, aunque tú siempre has sabido muchas cosas de estas, te leías muchas las revistas extranjeras y eso. Entonces, bueno, pero yo hablé con Tino Martínez y le dije, esta obra tan rara que me ha encantado, ¿esto quién es? Entonces quedamos una tarde y tomamos un café y me empezó a hablar de Ionesco y de no sé qué y tal. Me recomendó que leyera el libro de Teatro Contemporáneo de Nathalie Sarraud. Yo me leí el libro, que me costó un huevo porque yo era de inglés y lo leí en francés, pero con mucha voluntad, y descubrí que todo aquello no tenía nada que ver con lo que yo quería hacer en el teatro. No tenía nunca, yo el repertorio de Ionesco, de Beckett y tal y cual, lo hemos tocado después cuando nos hicimos más maduros los del teatro independiente, ya empezamos a tener cerca de 30 años, empezamos a acercarnos a ese repertorio, pero en esa época al contrario. Sí, yo es que ese repertorio lo veía como el repertorio de la generación anterior, que seguían obstinados en hacer un teatro literario basado en la palabra,
Pero como era un teatro marginal y era un teatro de oposición, pues era un teatro de contestación. Hay el libro aquel que había de teatro de protesta y paradoja y tal, ves todos los autores que hay allí y yo digo, todos esos autores son el repertorio que no era el repertorio de teatro independiente. Nosotros hicimos un repertorio distinto, con otras raíces, con otras fuentes y sobre todo un repertorio que contestaba ese repertorio. Para mí la definición básica del teatro independiente es que es un movimiento de ruptura. Y vosotros los académicos, con la mejor voluntad del mundo, tratáis de encontrar las líneas de continuidad que seguramente existen. Pero de todo lo que has dicho, fíjate, la línea de continuidad, Albert Boadella. Sí, Albert Boadella en el año 62, cuando se forma Joglars, era un chaval que estaba estudiando en Francia, que había hecho mimo, y Carlota Soldevilla, que es la que fundó Joglars en el año 62, que era una señora que le gustaba mucho el teatro y tenía una escuelita de teatro, fichó a Albert, porque era un tío estupendo, un chaval. En cuanto Albert se hizo mayor, rompió con Carlota, se quedó con el grupo, pero ¿cuándo se hace realmente teatro independiente Joglars? Manu seguramente lo sabe, 71, 72, ¿no, Manu? Cuando vino con Maridús a Madrid, eso fue el año 72, en el Teatro Velázquez. Y fue la primera gira que hacía Joglars, año 72. Yo ahí fue cuando conocí a Albert Boadella. Claro, fíjate, estás datando eso en el 62, pero es que no era un teatro independiente, fue un teatro independiente después. El caso de... ¿Quién más? Narros. No, pero Narros nunca hizo teatro independiente. O sea, Goliardos, lo mismo. Goliardos empezó siendo un grupo universitario. Yo conozco y he escrito, además, soy el cronista oficial de Goliardos, injustamente, porque cuando yo me incorporé a Goliardos fue el año 72, 10 años después de su, no, 6 años después de su fundación. Pero claro, yo tenía todo el archivo y Ángel Facio, que es el tío más vago del mundo, cuando hizo el libro sobre la historia de Goliardos, me dijo, joder, Fermín, macho, échame una mano, tal. Y al final me chupé yo y todas las 40 páginas de la historia de Goliardos las escribí yo, que lo he firmado yo. Y advierto, hablo de todas estas cosas que me las ha contado Ángel y lo que hay en el archivo de Goliardos, pero yo, la mayor parte de esa gente ni la conocía. Goliardos en el año 66 no era un grupo de teatro independiente. Goliardos, y Manu Galiarda, que está aquí, lo puede explicar mejor que yo, Goliardos se forma como grupo de teatro independiente en el año 69, si no recuerdo mal, cuando toman la decisión de convertirse en una compañía profesional rupturista con el sistema, y hay una serie de personas como Manu, como Facio, como Félix, etcétera, que se reúnen y deciden dar ese paso. Y eso que ocurre al final de los años 60 con Goliardos, con Tábano, con otros grupos y tal, con el TEI, por ejemplo, es muy interesante, porque el TEI sale del TEM. Y fíjate, Teatro Estudio de Madrid. Ahí está, otra vez, estas figuras matriarcales que se dan mucho en el teatro, que era Maruja López. Maruja López está ahí, que es la que organiza, la que se encarga de tal. Y luego hay una serie de creadores, está Miguel Narros, está un americano chiflado que se llama William Layton, que empieza a dar clases de interpretación, está José Carlos Plaza, y al final, ¿qué ocurre? Pues lo mismo, que William Layton, Maruja López, etcétera, Miguel Narros siguen su carrera profesional en el teatro de toda la vida, y José Carlos dice, no, yo voy a hacer un grupo independiente, y da un paso que es un paso clave en Madrid, que es crear el pequeño teatro. Crea el pequeño teatro y del pequeño teatro sale el TEI, o bueno, al revés, crea el TEI y del TEI sale el pequeño teatro. Entonces, ese salto lo hace José Carlos Plaza o Albert Boadella, pero ese salto es mucho después. El pequeño teatro nace en el año 70, si no recuerdo mal, o 69. Si Manu, que sabe más que yo de todas estas cosas, lo puede decir. Pero las fechas son esas, son finales de los 60, cuando toda esta gente es joven. Y luego, en los años últimos del franquismo, en esos años 71, 72, 73, 74, es donde está la ebullición, cuando se crea la TIP, que Guillermo fue uno de los directores de la TIP, se crea los años de la transición, incluso fue en 75, 76, ¿no? Bueno, ahí es donde se produce la ebullición. Pero ese era un movimiento de ruptura teatral, mientras que todos estos movimientos que tú has dicho, que tienen mucho mérito, son de renovación dentro del sistema, y nosotros no nos entendíamos con ellos. Yo me peleaba a muerte con mi amigo Alfonso Sastre,
porque me decía, tenéis que hacer nuestras obras. Y yo decía, pero si es que vuestras obras no las podemos hacer porque no nos gustan. Y Rodríguez Méndez y Martín Recuerda nos sacaron, ¿te acuerdas, Guillermo? El año 74 nos sacaron un artículo poniéndonos a parir, denunciándonos que estábamos contra el casticismo español, que estábamos destruyendo la tradición española y tal. Luego Rodríguez Méndez me lo niega en una entrevista que yo le hice, que se ha publicado en ese libro de entrevistas que tengo, me lo niega y digo, pero José María, y le sacó el papel y dice, bueno, pues sí, es verdad, lo decíamos, pero es que estábamos cabreados. Pero en el momento que estaba tan cabreado, ellos decían esas cosas y que nos negaban, no nos veían como continuadores, nos veían como un fenómeno coyuntural que era como los Beatles, el pelo largo, la píldora anti-baby. Ellos pensaban que todas esas cosas que eran bobadas. Luego, lo que ha quedado es los Beatles, el pelo largo y la píldora anti-baby. Bueno, el pelo largo ya no, porque se nos ha caído, pero y la píldora anti-baby, eso ha quedado. Y el teatro independiente, lo mejor, pues era eso, lo que iba a quedar. Lo bofetaban, ¿no? Goliardos, teatro, en fin, todo esto que has dicho. Pero todo esto que tú has explicado era lo que existía y donde ahí, efectivamente, pues hay unas líneas de continuidad tenues que hay que estudiar y tal y cual, pero son levísimas, levísimas. Nosotros con Carmen Troitiño, con Tino Martínez Trives, con el propio Alfonso Sastre, con toda esta gente que has estado nombrando, Eduardo, no teníamos contacto. Teníamos contacto a título personal, pero no teníamos un contacto profesional. Sí, bueno, brevemente y luego... vaya. No brevemente por contestar o dialogar con Fermín, que muchas gracias, claro que soy consciente de ello, ¿no? El planteamiento que pretendía hacer era, por un lado, no me parece, en mi caso, sensato, ni siquiera honrado hablar del teatro independiente a los que habéis hecho el teatro independiente, explicaros el teatro independiente a los que lo habéis hecho, ¿no? Parece que eso no tenía sentido. Lo que sí quería, y también como investigador de la historia del teatro, es tratar de ver esas continuidades y discontinuidades. Creo que sí he puesto el énfasis en cómo ese teatro independiente no cristaliza hasta los años 70, pero a mi modo de ver, tú dices que son levísimas las relaciones, y entiendo lo que dices porque hay un enfrentamiento generacional que percibo, hay un enfrentamiento de procedimientos, hay una relación radicalmente distinta con el texto de vuestra generación y la generación anterior, y la noción de autoría, la relación con el público, la propia itinerancia. El teatro de cámara es estable, obviamente, frente al teatro independiente, que es itinerante, o puede serlo, o lo es en gran medida. Claro que las diferencias son abismales, pero trataba de buscar posibles raíces de ese teatro independiente, porque las cosas, a lo mejor los historiadores del teatro estamos equivocados, es muy posible, pero percibimos que las cosas no salen de la nada, que tienen unos pasos previos, aunque quizás lo que ha surgido después surge en gran medida como un enfrentamiento con lo anterior, es decir, como un deseo de afirmación respecto a lo que se ha hecho en la generación anterior y así sucesivamente, ¿no? Creo que hay una influencia de las generaciones y hay un enfrentamiento con la generación que nos ha precedido, me parece que es ley de vida. Y en ese sentido creo percibir esa relación, por eso digo, creo que es una relación conflictiva, tentativa, vacilante, pero sí creo que hay resabios, elementos de lo que luego en los años 70 fue el teatro independiente. Pues es un fenómeno que efectivamente cuaja en torno al 69, yo acababa en el 67, ¿no? 68, 69, 70, el famoso Festival Cero y la Fractura también, y otra nueva etapa y otra nueva etapa. Creo que todo esto surge contra algo, pero también porque hay algo antes que aquello lo propicia. Gentes, sí, que en un momento dado, Ángel Facio o Boadella o tantos otros, afianzan grupos de teatro independiente, pero estaban trabajando antes y hay una evolución o hasta una ruptura consigo mismos, pero siguen siendo ellos mismos o siguen respondiendo a proyectos que obviamente evolucionan, y Boadella se va desprendiendo de gentes, y Ángel Facio, y claro, el libro de Carlos Alba creo que está muy bien explicado, ¿no? Como esos primeros trabajos de Ángel Facio tienen muy poco que ver con lo que luego fue Goliardos que tú conoces ya de manera muy directa, pero
creo que también hay que explicar esa prehistoria, ¿no? De por qué se llega a Goliardos en el año 69, en el año 70, en el año 72, qué ha pasado antes, ¿no? Y era un poco lo que trataba de comentar, ¿no? Pero claro, te doy la razón en lo que dices, claro. Muchas gracias. Muchas gracias.